Bueno, compañeros, entonces iniciamos esta última parte de nuestra sesión del día de hoy, continuando con el desarrollo de estos ejemplos de ensayos y posibilidades de nosotros ir desarrollando e ir entendiendo un poco más lo que es la estructura del mismo. Habíamos quedado entonces pendientes de la consulta o la pregunta que nos iba a generar Gustavo. Adelante, Gustavo. Mi pregunta es la siguiente. El que escribió este artículo es una persona que no está como muy de acuerdo con la enseñanza que dan ciertos médicos en ciertas instituciones educativas, ¿cierto? Para que él se esté basando haya hecho este escrito o en ensayo, ¿cierto? Es como tratando de llevar una idea a que haya una mejora en el nivel académico, Sí, en la enseñanza. hasta este momento lo que nos ha dicho el documento como tal, quien lo haya escrito, es que su punto de vista frente a la educación basada en competencias, que es lo que actualmente se está trabajando, lo que actualmente se viene trabajando en la gran mayoría de instituciones a nivel incluso mundial, lo que él dice es que ese modelo sirve, hasta lo que ha dicho, sirve en algunos puntos, pero que para su punto de vista personal, el de este autor, ese modelo tiene que replantearse basándose en la pedagogía crítica, que es otro modelo completamente diferente, es un poco más actual, digamos, una visión más moderna de lo que puede ser la educación y los modelos educativos. Eso es lo que él nos está diciendo hasta este momento. Ya nos está dejando claro lo que tú dices. No está muy de acuerdo o su perspectiva no es positiva hacia la educación basada en competencias. Hasta el momento nos ha dicho eso. ¿Sí? Incluso en su tesis ya nos estaba diciendo, para él la perspectiva es pedagogía crítica. ¿Listo? Eso es lo que nos ha dicho hasta este momento. Bueno, ¿alguna inquietud adicional, muchachos? No, profe, yo bien. Listo. Entonces, Erika, ¿puedes continuar aquí con el segundo párrafo, por favor? Bueno, por el contrario, la pedagogía crítica parte del supuesto de que no existe ningún concepto neutral u objetivo. Bajo esta premisa, aún la llamada sociedad del conocimiento o de la información no es una visión social que sea objetiva, ni mucho menos neutral. Desde una perspectiva crítica, la actual conformación social tiene como fin fortalecer la cultura del mercado, es decir, el enfoque neuroliberal. Acentuar la óptica sobre la información implica desviar la mirada sobre las políticas económicas en el país, de tal manera que los intereses económicos son los que realmente se favorecen a pasar inadvertidos por la sociedad del conocimiento. Listo. Entonces, aquí nos enredan un poco más, pero a la vez nos deja más claro cuál es el argumento o la visión o digamos que el pensamiento del autor. Y antes de desarrollar este párrafo, quiero que veamos esto que nos dice aquí en el lado izquierdo, que es el desarrollo de ese guión que teníamos ahí arriba. Primer argumento, la educación basada en competencias. El autor aquí nos dice en qué se... Contraargumento. bueno, contraargumento, ya miramos esa parte. Aquí el primer argumento, el autor nos dice o nos deja claro qué es la educación basada en competencias y cuál es su percepción con respecto a eso. Y entonces, basado en esta educación, valga la redundancia, basada en competencias, el autor entrega este contraargumento. Es decir, el punto de vista de él, que ya en la tesis nos decía que era apoyar la pedagogía crítica, es el contraargumento a este modelo educativo. ¿Sí? Entonces, más allá de este tema, lo que debemos nosotros generar en el ensayo, cuando estamos desarrollando ese escrito, es si trabajamos con 2, 3 argumentos puntuales, que es mucho más fácil que llenarnos de cantidad de argumentos y de cantidad de temas, 2 argumentos puntuales, 1, 2 argumentos puntuales, yo puedo generar más fácil un contraargumento o apoyar ese argumento dentro del ensayo.
¿Listo? Ese es el real objetivo de un ensayo argumentativo, ¿sí? Estoy trabajando argumentos, en este caso, la educación basada en competencias. Mi contraargumento, decir que esa educación basada en competencias tiene que ser modificada o trasladada a una pedagogía crítica. Y aquí ya el autor nos deja ver cuál es su punto de vista. Entonces él ya muy seguramente sea un economista o un socialista que está trabajando sobre esta parte, porque miren que ya nos lleva a hablar de temas económicos y que de esas competencias que nos está entregando el EBC deben estar relacionadas directamente con la crítica. ¿Hacia qué? Hacia los modelos económicos, hacia la misma sociedad, hacia el mercado, que no solamente la sociedad académica o la comunidad académica o la sociedad del conocimiento, llámense tutores y llámense estudiantes, tienen que, entre comillas, tragar entero unas competencias y con eso trabajar. No, la posibilidad de realizar una crítica frente a esas competencias, qué es lo que me están entregando, qué es lo que me están enseñando, cuál es el enfoque de esa enseñanza. De pronto el autor pensará, digo yo, que la enseñanza lo que pretende allá en México es desviar un poco la atención de la sociedad del conocimiento hacia otros puntos y que no se involucren tanto en el tema económico del país y las decisiones económicas del país. Puede ser un pensamiento que me genere a mí ese desarrollo de ese ensayo. Y eso es lo que debemos nosotros lograr en el lector al momento de entregar un ensayo, al momento de entregar un artículo. Que ese lector genere todas estas inquietudes y todas estas dudas. Bueno, ¿qué me está hablando este señor? ¿Qué me está desarrollando? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cuál será su punto de vista real entonces? ¿Qué es lo que piensa? Para que yo en determinado momento pueda hacer un contraargumento de ese ensayo que me están entregando sin ningún inconveniente y sin ánimo pues de desvirtuar la palabra de ese autor en ese momento. ¿Nos queda claro ahí, muchachos, esa parte de el argumento y el contraargumento? Sí, señor. Listo. Vamos entonces aquí. Gracias, Erika, por tu colaboración. Bueno, profe, con gusto. Tenemos entonces por acá el segundo argumento. En ese guión que teníamos por ahí arriba, nos hablaban entonces de otro punto importante a desarrollar. Si quieren, lo retomamos aquí para que no perdamos el hilo. Subimos por aquí al segundo punto del desarrollo y nos dicen la educación en el marco de la economía neoliberal. Y vamos a ver qué nos quiere decir el autor entonces con respecto a ese segundo argumento. Aquí nos va a colaborar muy amablemente, ¿no es cierto? El compañero Leison, que casi no habla, hombre, y queremos escucharlo. Tú puedes, Leison. Dice así, el EBC supone un escenario neoliberal y apoya las estrategias del mercado. La perspectiva neoliberal del EBC se hace evidente al momento de ocultar el horizonte económico, donde las competencias son puestas en práctica. Así el CEN termina impulsando implícitamente la lógica del mercado, presente en la sociedad de la información cuando incorpora la novedad aparente de enseñar mediante competencias. En la regálanos un segundo ahí, Leison, qué pena te interrumpo. Nuevamente, un argumento muy corto, reconfirmando lo que estaba yo diciéndoles que puede pensar el autor. Aquí reconfirma en este segundo argumento acerca de lo que es el EBC y su relación con el ámbito neoliberal de una sociedad económica X, en este caso México. Entonces, nos está diciendo en este segundo argumento, que es lo que él toma textualmente seguramente de algún documento de apoyo o de investigación, él dice que el EBC es un escenario neoliberal completamente y lo que busca entonces, y aquí nos lo resalta en comillas, él ya hace aquí un énfasis,
Ojo con la utilización de las comillas en los ensayos, muchachos. Son para hacer énfasis, aquí está tratando de hacer el autor un énfasis, o también nos ayudan a identificar alguna cita que nosotros vayamos a hacer, o alguna referencia que nosotros vayamos a hacer. Entonces aquí nos dice el autor que ese EBC lo que quiere hacer es ocultar el horizonte económico. Miren lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Entonces el pensar de ese autor ya nos está dejando un poco más claro aquí y nos quiere decir que la educación basada en competencias lo que quiere hacer es desviar la atención de una economía de un país. En este caso, nos están hablando de México, ¿sí? Y aquí entonces, aquí nos trae una sigla que de pronto no identificó el autor, pero que les digo de una vez que es la Sociedad Educativa de México, ¿sí? La Sociedad Educativa de México, que ya nos había hablado por allá de Sociedad Educativa. Entonces, aquí nos dice que esa sociedad educativa termina impulsando implícitamente toda esa maquinaria de ese gobierno, que es ocultar de pronto el horizonte económico del mismo. Aquí ya nos está dejando mucho más claro cuál es su pensamiento. Y miren, solamente en un par de argumentos cortos ya nos deja más claro cuál es su pensar. Y aquí nos va a entregar el contraargumento relacionado con su perspectiva, con su tesis, que es la pedagogía crítica. Ya puedes continuar, Leison. En la pedagogía crítica, el fin último no es el mantenimiento del mercado, sino la emancipación del humano. Una práctica educativa que nos propicie la reflexión autónoma y el ejercicio de la libertad de conciencia. No puede ser definida como tal. Omitir el panorama social desde el cual se educa es similar a pretender ensañar dentro de la neutralidad, por lo cual se necesita asumir de manera intencional el trasfondo político-social para conducir a una autonomía plena. Solo puede haber una auténtica emancipación cuando el ser humano toma conciencia de la historicidad del proceso en la que se ha educado, pues ello le permitirá reorientar el sentido de su quehacer en la sociedad. Listo, entonces aquí, no sé si es claro para todos este segundo párrafo, no tanto en los conceptos, ¿sí?, sino en la intención del autor. De pronto, ¿quién me puede decir o quién me puede aportar aquí si es claro para ustedes o para quien vaya a aportar esa intención del autor? ¿Quién se atreve? Profe, qué pena, es que se le escuchó entrecortado y usted me puede repetir. Claro que sí, muchachos. Les estaba diciendo que en este segundo contraargumento, donde el autor habla nuevamente de la pedagogía crítica como su perspectiva o como su caballito de pelea en este pequeño ensayo, el autor ya aquí entrega, más allá de estos conceptos que nos está entregando, que de pronto pueden ser un poco complicados para algunos, nos entrega ya o nos deja ver una intención como tal de su ensayo. No sé si logran ustedes identificar entonces cuál sería esa intención del autor con este segundo contraargumento y ya a nivel general del ensayo. ¿Sí me escucharon ahí, muchachos? Sí, Sí, yo profe. sí lo escuché. Ok. Yo voy a opinar algo, Dale, puede ser Fernando. cualquier cosa. No, dale, que todo es válido, dale. Pienso yo, no sé, que es por ejemplo una forma de hacer ver de que así sea allá en México, sea aquí en cualquier parte, lo que quieren ahí, digámoslo así, los mandatarios o pues, los que imponen pues las reglas en los países, de que
obviamente a los estudiantes solo se les va a enseñar lo básico como para que no aprendan mucho, pues, para que obviamente sigan rigiendo siempre los mismos de siempre, que no puedan pues como entrar en controversia pues más adelante ya que otra persona tenga más conocimiento y quiera pues hacerle la guerra y no sé si de pronto es un concepto válido que No, no, hay de está lo que bien, yo pienso. está bien porque es tu grado de entendimiento sobre este pequeño aporte que nos está haciendo el autor. Y claro, él ya aquí nos está dejando ver de que el inconformismo que él tiene con el modelo actual de ese educación basada en competencias va más hacia el tema político-social que él puede estar manejando desde su estudio, desde su academia y demás. Y es precisamente lo que nos dices, Fernando, que en algún punto este modelo lo que hace es limitar a quienes están manejando ese modelo a que tengan argumento suficiente para intervenir en ese entorno político-social, en querer tomar algunas decisiones, el decir, venga, es que nos están haciendo esto, el gobierno está haciendo esto que está afectando a la comunidad o a la sociedad, en fin. Y ahí nos deja ver entonces el autor ese tipo de pensamientos que puede entregar. Eso, Profe, muchachos, Profe, sí, Dani, no, o Diego. Diego, No, por cuéntanos, ejemplo, Diego. la primera frase y después de la coma, pues, o la primera frase completa, pues, dice mucho. En la Dice, en la pedagogía crítica. pedagogía crítica, el fin último no es el mantenimiento del mercado, sino la emancipación del humano. Esa palabra emancipación dice mucho. Y es Eh, liberar, la palabra emancipación es sinónimo del de liberar, de eso, o sea, de que la crítica hace libre al hombre, hace libre del pensamiento, en su desarrollo como persona, en su desarrollo de todo tipo, pues, ¿cierto? Mientras que exacto. y eso lo podemos amarrar a que las políticas, más que todo, por ejemplo, o la educación latina, amarra mucho a que las personas aprendan lo básico y no sean críticos por miedo o por temor a perder algo o por simple ignorancia. Es correcto, Diego. Esa apreciación de ese inicio, de este párrafo, con respecto a este punto de la emancipación del humano, ya nos deja claro la intención del autor. Y es que desliguémonos de ese modelo básico que están trabajando de competencias y tratemos de ser más críticos, tratemos de preguntarnos más, de argumentar más, de trabajar sobre algunos otros fundamentos con respecto a este punto. Pero entonces, más allá, muchachos, de este tema puntual de educación y de neoliberalismo y demás, más allá, muchachos, de eso, es que ustedes, aquí en este pequeño ensayo, que lo están viendo muy corto, muy sencillo, pero que nos entrega unos argumentos tan puntuales que inmediatamente ya nos genera a nosotros un entendimiento de lo que está queriendo decir el autor. Y nos lleva entonces a generar estos pensamientos, lo que estaba pensando Fernando, lo que estaba pensando Diego, y eso es lo que nosotros tenemos que intentar plasmar en ese documento llamado ensayo, llamado artículo, como lo necesite la universidad o como lo necesite en determinado momento algún tutor o ustedes dentro de su desarrollo laboral y de conocimiento quieran hacer un ensayo, quieran sentarse a escribir. Eso es lo que debemos lograr, que con ese documento generemos este tipo de conversaciones, este tipo de entendimientos que nos lleven a nosotros a ir generando más argumentación sobre ese mismo documento. Y miren que es un documento muy corto, muy sencillo, pero que deja las cosas muy claras. Entonces, esa es la idea con estos ejemplos, muchachos, que ustedes capten un poco lo que realmente eh, se debe presentar en un ensayo. ¿Listo? Y lo que realmente deben captar de sus lectores cuando ese ensayo o ese artículo esté siendo leído. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, Profe. señor. Sí, profe. Ok, listo. Gracias, muchachos. Entonces ya nos queda aquí como última parte la conclusión de este primer ejemplo, de este ejemplo que nos trae aquí el documento. Démosle paso, bueno, agradezco a Leison ahí por la colaboración y démosle paso entonces, don Diego, colabóranos ahí con este último párrafo que es la conclusión de este corto Sí, ensayo. señor. En síntesis, ¿cierto? La Sí, última correcto, parte. correcto ahí. En síntesis,
la educación actualmente está en proceso de profunda revisión paradigmática y únicamente la pedagogía crítica es la que podría definir realmente la práctica educativa. El EBC no da tal posibilidad, pues asume el contexto político-social de manera acrítica y da por hecho que en el escenario social dentro del cual se acude, no educa, no requiere ser, no requiere ser resignado. Resignificado. En cambio, la pedagogía crítica centra la atención en la historicidad de los saberes y las prácticas sociales, con lo cual termina evidenciando las falsas neutralidad y la objetividad del EBC. Es importante la emancipación y la autonomía del ser humano que mantener los intereses del mercado. De la exposición de las ideas sintetizadas se infiere a manera de conclusión que toda práctica docente implica el ejercicio de una teoría. La práctica docente no transcurre al margen de una teoría. Por el contrario, toda acción dentro del aula o cualquier decisión detrás de un escritorio suponen un posicionamiento teórico del ser. Ay, no, es que a esta hora ya no veo nada. Del ser desprenden las nociones básicas de la escuela, al alumno, al profesor, enseñanza, aprendizaje, etc. De ahí que el resultado imposible pensar la actividad docente es en un contexto neutral u objetivo. Listo, Diego, gracias por la lectura. Entonces aquí, más allá de esa conclusión final que nos entrega el autor con respecto a este tema, donde lo que hace es ratificar la no conformidad con el modelo establecido, en este caso, la educación basada en competencias, y la necesidad de la aplicación, según su punto de vista, de la pedagogía crítica, basada en ¿qué? En la libertad que tenga el alumno, el educador, quien esté trabajando sobre ese modelo, de generar críticas, generar esa emancipación, por allá vuelve y nos la nombra, y generar entonces un modelo completamente diferente y basado más en esos contraargumentos, en esa necesidad de que el ser humano desarrolle su pensamiento, más en que reciba un pensamiento casi que impuesto y que con él se quede. Eso es lo que nos dice ahí en esa conclusión. Pero más allá de eso, de esta conclusión, lo que quiero que veamos es qué compone esa conclusión, ¿sí? Entonces, dice que aquí está retomando la tesis, es decir, allá a la parte de arriba, donde nuevamente dice o sienta su punto de vista con respecto a la tesis y dice que únicamente, aquí ya está diciendo, únicamente la pedagogía crítica es la que puede redefinir ese modelo educativo basado en competencias. Y aquí no solamente nos está diciendo, como nos decía en la tesis, que esa pedagogía crítica él la ve como una perspectiva para solucionar o para dar un cambio a ese modelo educativo, sino que aquí ya dice, no, es que es la única forma de cambiar ese modelo educativo. Luego nos trae brevemente una enumeración de esos argumentos que tuvo allá. Aquí en esta parte nos dice nuevamente lo que es el EBC, hacia donde está apuntando el EBC o la educación basada en competencias, y lo que es su pensamiento sobre la pedagogía crítica. Y termina, miren que aquí no termina con una pregunta, como de pronto era la inquietud de Daniel iniciando esta sesión, donde nos decía, pero es que yo mi ensayo no lo terminé con una pregunta, lo dejé de pronto cerrado con mi punto de vista y no más. Aquí el autor no lo está terminando con una pregunta, lo está terminando casi que o lo está terminando, mejor dicho, con una inferencia directamente diciendo que lo que se tiene que hacer es trabajar sobre pedagogía crítica y ya está, no da paso o no da oportunidad
de dejar una inquietud o que el lector trate de refutar ese argumento que les puso en este ensayo. Entonces, como les decía, más allá del tema puntual, que es, digamos, bien interesante, de pronto para algunos sí, para otros no, más importante que eso es tener bien en cuenta qué se está incluyendo y qué se está teniendo presente para desarrollar cada uno de los puntos. Llámese introducción, desarrollo, conclusión. Por aquí nos generan 3 puntos y de ellos salen algunos. Por allá en los videos veíamos que son 4 puntos o que son 5 puntos y los desarrollan también de alguna forma. Recuerden, son herramientas, son modelos, no son camisas de fuerza para trabajar un ensayo. Son diferentes modalidades que yo puedo implementar para el escrito que voy a entregar. Profe, tengo una ¿Sí? pregunta. Dime, Erika. En ese, por ejemplo, que este ensayo que es más corto, por ejemplo, antes nos decía que tenía que tener como mínimo 2000 palabras, creo, ¿cierto? Sí, entre Entonces 1500 y allí, 2000. bueno, entonces allí también aplicaría lo de las palabras, o ahí ya no infiere tanto la cantidad de palabras que se utilizan en el ensayo. Aquí en este punto, en este pequeño ensayo que nos entregan, digamos que la argumentación fue muy concisa y fue sobre un solo tema en específico o sobre 2 temas en específico. Educación basada en competencias y pedagogía crítica. De igual forma ustedes lo pueden trabajar, no necesariamente con una extensión tan larga o no necesariamente tan corto. Eso depende del tema también y de la complejidad del tema. Ahí ya entonces ustedes pueden replantear. ¿Por qué les ponía yo el ejemplo de 1500 palabras a 2000 o por qué les hablaba yo de esa necesidad de que trabajaran sobre eso? Para que de pronto identificaran ustedes mismos qué tan complejo puede ser trabajar en un artículo del que está hablando la universidad o el que les ha hablado la universidad hasta el momento con respecto al entregable de ese seminario, en un artículo de mínimo, ¿cuántas páginas? 15. 15, ¿no es cierto? 15. Y nos estábamos enredando con 1500 12. palabras, Ay, ay, ay. ¿no es cierto? Esa era un poco la intención, ¿listo? Esa era un poco la intención. Porque esas 15 son portada contra portada. Ok, entonces Las hojas en blanco. era un poco la intención en esa parte, muchachos, para que ustedes entendieran un poco la magnitud de pronto de lo que van a trabajar sin decir que es algo imposible de trabajar, para nada. Desde que tengamos unas buenas bases, que es lo que estamos trabajando aquí, de argumentar, de traer diferentes citas, de buscar diferentes fuentes de información, ahí ya el artículo se va a hacer mucho más trabajable. Pero lo que quería era mostrarles un poco para responder más la observación de Erika, de la preocupación que teníamos con esas 2000 o 1500 palabras, más que la cantidad, es la calidad de la información y esa estructura real que debe tener el ensayo, ¿sí? Y ya, cuando ustedes tengan bien esa herramienta, muy seguramente va a ser mucho más sencillo el desarrollo de un artículo independiente de la extensión que tenga. Profe, una consulta. Señor. Se puede decir que también que si uno de pronto que hace el ensayo con 2500 palabras o más, se refiere a que de pronto no sea tan llamativo y que si es una persona, digamos que, un ejemplo, aquí en Colombia no es el hábito de mucho leer, del hábito de la lectura, entonces muy poca gente tiene ese hábito, entonces no leerá una cierta parte de lo que está ahí y como se vuelve muy monótono o extenso el texto, la persona dejaría eso ahí, por lo que no lo está haciendo llamativo y que va más allá de 3 páginas y todo eso. No necesariamente, Dani. Para responderte esa parte, para apoyar un poco la observación que haces, no necesariamente un documento extenso va a ser tedioso para su lectura. Uno en el desarrollo del texto puede utilizar tantas herramientas gramaticales como sea posible para que ese texto no sea tan cansón, tan monótono. Imagínense ustedes, por ejemplo, un texto de este tipo, de ensayo que nos presentaron aquí con esa terminología y demás, con una extensión de, no sé, 4 o 5 páginas, por ejemplo. Muy seguramente el lector o nosotros, que estamos alejados un poco de esta parte o de este punto de vista,
segunda hoja ya nos estamos cansando, ¿sí? Porque aquí de pronto faltan algunas herramientas gramaticales, metáforas, ejemplos y otro tipo de herramientas que puedan dar una mejor comprensión y una mejor dinámica a la lectura. Entonces, no necesariamente una extensión de 15 hojas, de 20 hojas, de 5 hojas de un ensayo, tiene que ser algo cansón. Ahí que hay que pensar mucho en uno de los tips que nos decía el documento anterior que trabajamos, y es a quién le voy a escribir, quién va a leer, quién va a ser mi lector de este artículo. Entonces, si mi enfoque es para que cualquier persona lo lea, yo tengo que utilizar unas muy buenas herramientas para que ese lector no se me vaya a cansar cuando yo le estoy presentando un ensayo de 5 hojas. Pero si Profe, yo el reto, sé, disculpe, lo interrumpo, es que el sí, reto dime. es ese. El reto de un ensayo, pues uno lo puede enfocar hacia lo que son, por ejemplo, el gremio que uno maneja y todo eso. Ujú. Pero si usted maneja un tema específico que de pronto no es de mucho interés y usted es capaz de enfocar un ensayo para que una persona que nunca se ha interesado en la logística Se lo lea, mantenga. lo Ujú. entienda y se mantenga. Y más si es algo de 2000 palabras, 15 hojas, 15 páginas, como sea, es complicado. O sea, Ve, el hacer un ensayo, un buen ensayo no se hace de la noche a la mañana. Los que hacen buenos ensayos o buenos Sí, sí, artículos son eso personas que es llevan mucho tiempo haciendo. haciéndole y haciéndole, eso es claro, muchos, y yo tampoco les voy a pedir a ustedes en sus entregables el ensayo del mundo, ¿no? Al menos una Profe, presentación de estructura y un entendimiento mucho más claro del tema. Cuéntanos, Gustavo. digo yo que, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo el ensayo mío, pues yo llevaba como 1500 palabras, ¿cierto? Como Sí. le digo, era primera vez en mi vida que yo escribía tanto. Sí me gusta leer, yo me leo por ahí 4 libros en el año, pero de allá de entrar a escribir, poquito, eso sí complique. Incluso después de la última clase que tuvimos, que usted dijo que teníamos que tratar de hacer las conexiones cada vez que íbamos escribiendo, ¿yo qué hice? Yo desarrollé todo. Llegué, cuando después me puse a leer, me tocó borrar por ahí 500 palabras. Borrar porque me ponía uno a leer y no como que no me cuadraba lo de arriba con lo de abajo y tocaba borrar para volver a meterle diálogo que fuera como empatando los guiones, ¿cierto? Correcto. Pero sí es lo que dice Diego, uno tiene que esforzarse y si uno no se esfuerza nunca va a saber si logra algo. Y seguir trabajando sobre esa necesidad de tratar de generar un entendimiento, porque eso es lo que realmente les va a dar a ustedes una mejor práctica. Con 1 o 2 ensayos que hagamos eh, en este espacio que tenemos para trabajar, muy seguramente no van a adquirir más habilidad, tienen que seguir trabajando sobre eso. Dale, Luis Fernando, para que nos des tu aporte, eh, que ya casi vamos a finalizar aquí la sesión. pero, digo yo que, o sea, uno dice que nada, que es que un ensayo de 2 o 3 hojas puede ser tedioso, pero ¿y cómo debe, como usted dice, debe tener buenas pautas y debe tener un buen enlace para uno leer y sentirse a gusto de lo que está leyendo? Porque es que, ¿cómo va a decir alguien que va a leer un libro de 200, 500 páginas? Entonces va a decir, eso es muy tedioso porque tiene muchas hojas. Un libro si es bueno y la gente entiende, mientras va leyendo, más quiere seguir leyendo. Pues creo yo. Sí, no, Sí, que el libro que lo atrape a uno. sí, es completamente válida la observación, Fernando. Obviamente haciendo pues el paralelo entre lo que es un libro, que es una herramienta gramatical mucho más grande y que tiene cantidad de formas de presentar una información, una novela, una crítica, un desarrollo diferente a lo que es un ensayo, pero sí hay alguna similitud en cuanto al objetivo, y es atrapar al lector. Eso sí tiene que tenerlo el documento que se vaya a entregar. Entonces, muchachos, quiero decirles que pues el documento como tal tiene más ejemplos de aquí para abajo. Ustedes van a encontrar con el mismo enfoque un guión o una posible desarrollo y el ejemplo del ensayo con cada una de las formas de trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un guión, por ejemplo, para otro tema, y de igual forma el desarrollo del ensayo.
identificando cada una de las partes. Ahí ustedes pueden tener este documento también de consulta para que vayan verificando. Estimamos entonces, muchachos, como les decía ahora, trabajar un nuevo espacio para entregable donde yo les voy a hacer primero las observaciones este fin de semana y ustedes van a poder tener la posibilidad de hacer una nueva entrega, y espero entonces que la próxima sesión tengamos esta nueva oportunidad de vernos, y revisen entonces plataforma para que puedan hacer la nueva conexión la próxima semana. ¿Listo? Yo les envío también información al correo electrónico. Muchas gracias a todos, muchos. Gracias, profe. Muchas Está gracias. bien. Mañana a todos. Feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Ok, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Profesor. Igualmente, ayúdanos a profe. todos. Compañeros.